Hay historias que nos atrapan no solo por lo que revelan, sino por lo que esconden en las sombras de sus acontecimientos. La llegada de Hernán Cortés al corazón del Imperio Azteca marcó uno de esos momentos de la historia, donde el misterio de la historia se fusiona con el destino. Imagina un mundo donde chocan dos universos, el español, con su sed de conquista, y el azteca, con sus tradiciones sagradas. No fue solo una reunión, fue un cambio sísmico de culturas. Moctezuma, el emperador, llevaba en sus ojos el peso de una profecía y, tal vez, el miedo a un enigma de la historia ya escrito por los dioses. Ahora haz clic en me gusta. Solo te llevará un segundo. ¿Qué pasaría si fueras Moctezuma, rodeado de señales de que algo más grande estaba por suceder? Sabía que el futuro estaría escrito con sangre, pero nunca pudo predecir que su nombre quedaría marcado por una maldición, un enigma que se extendería a lo largo de los siglos. ¿No es intrigante cómo algunas figuras históricas parecen estar atrapadas en una narrativa que nunca podrán controlar? Moctezuma fue más que un líder. Era un símbolo vivo de un imperio al borde de la transformación. La maldición atribuida al nombre de Moctezuma no es solo una curiosidad de la historia. Es un misterio que desafía las explicaciones racionales. Las palabras del emperador, pronunciadas en el momento de su derrota, ¿sellaron el destino de todos los que se atrevieron a invadir su tierra? ¿O fue todo esto una construcción histórica para explicar las tragedias que siguieron? Las versiones cambian, los detalles se distorsionan, pero la fascinación por la figura de Moctezuma sigue viva. Sin embargo, antes de profundizar en los secretos de esta historia, es importante entender cómo el propio Moctezuma se convirtió en el centro de esta narrativa. Sus decisiones, sus creencias y sus miedos no solo dieron forma a su imperio, sino que también dieron lugar a una leyenda que aún hoy resuena. Y así pasamos a la siguiente etapa, el reinado de Moctezuma y el apogeo del imperio azteca. Moctezuma II no nació para ser un líder más, fue elegido para ser el puente entre los hombres y los dioses. Imagínese gobernar un imperio donde cada decisión tuviera un peso espiritual y político casi insoportable. Fue el apogeo del imperio azteca, una civilización que parecía inquebrantable en su gloria. Las pirámides se elevaban hacia los cielos como templos de poder, mientras se realizaban rituales para mantener el equilibrio cósmico. Moctezuma era más que un hombre. Él era el centro de este universo y su fe lo guió en cada paso del camino. Pero liderar también significaba llevar la carga de la profecía. Había señales, susurros en el viento que advertían de la llegada de algo o alguien que traería el cambio. Moctezuma, con su sabiduría, interpretaba los augurios como advertencias de los dioses. Fue un mediador entre lo divino y lo mortal, buscando respuestas que muchas veces no llegaban. ¿Cómo reaccionarías si creyeras que el destino de todo tu pueblo depende de tus acciones? Esta era la realidad de Moctezuma, un hombre consumido por la responsabilidad de proteger a su pueblo y complacer a sus dioses. El poder del imperio azteca residía en su capacidad de adaptación y conquista, pero eso no significaba que el miedo no estuviera presente. Señales extrañas en el cielo, cambios inexplicables en el clima e incluso rumores de tierras lejanas fueron vistos como presagios de algo inminente. Moctezuma no ignoraba estos signos. Los observó, reflexionó sobre ellos y tomó decisiones basadas en lo que creía que era la voluntad de los dioses. Fue un partido peligroso, donde los errores no eran una opción. Y mientras el imperio prosperaba externamente, Moctezuma comenzó a afrontar las primeras fisuras internas en su propia confianza. Cada ritual realizado, cada sacrificio ofrecido, parecía insuficiente para aliviar la sensación de que algo grandioso y catastrófico se acercaba. Y es en este contexto que Hernán Cortés, con su flota y ambición, aparecería en el horizonte, trayendo consigo el inicio de una nueva era para el imperio azteca. Cuando Hernán Cortés aterrizó en las tierras que hoy llamamos México, fue como si el destino hubiera decidido jugar con los hombres. Moctezuma vio su llegada como el cumplimiento de antiguas profecías, el regreso de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada, una figura de reverencia y asombro en la cultura azteca. Imagínese la confusión, la mezcla de miedo y esperanza que se apoderó del emperador al recibir informes de estos hombres pálidos, montados en criaturas desconocidas, con armas que escupían fuego.
¿Eran dioses o mortales? La duda consumió a Moctezuma, ya que su decisión de darle la bienvenida a Cortés marcaría para siempre el curso de la historia. Al abrir las puertas de Tenochtitlán, Moctezuma ofreció hospitalidad a Cortés y sus hombres. Pero esa recepción, que para los aztecas era una señal de respeto y diplomacia, fue interpretada por los españoles como debilidad. Cortés, con su astucia, aprovechó para estudiar el corazón del imperio, sus riquezas y sus vulnerabilidades. Imagínese a un extraño entrando en su casa, fingiendo amistad, mientras en secreto planea quedarse con ella. Eso es exactamente lo que sucedió. Mientras los ojos de Moctezuma observaban, tal vez ya anticipando la tragedia. El choque cultural fue inevitable. Para los españoles, los rituales y sacrificios de los aztecas eran bárbaros, mientras que para los aztecas, la codicia y la irreverencia de los españoles eran una afrenta a los dioses. Esta tensión crecía cada día, mientras Cortés planeaba en silencio la captura de Moctezuma. ¿Cómo afrontarías la amenaza de alguien que parece amistoso, pero que lleva en sus ojos la ambición de dominar? Esta fue la situación que enfrentó Moctezuma, cuando su imperio comenzó a sentir el peso de la presencia española. Y así, las primeras tensiones se convirtieron en acciones decisivas. Cortés, con una estrategia que mezclaba engaño y fuerza, encarceló a Moctezuma en su propio palacio, acto que sacudió el equilibrio de poder en el imperio. A partir de ese momento, Tenochtitlán se convirtió en un caldero a punto de estallar, siendo la resistencia de los aztecas cada día mayor. El escenario estaba preparado para la tragedia que transformaría a Moctezuma de un líder venerado a un prisionero en su propia tierra. Tenochtitlán, la joya del imperio azteca, se convirtió en el escenario de uno de los momentos más dramáticos y devastadores de la historia. La ciudad, que alguna vez se alzó imponente sobre las aguas, se vio sumida en el caos cuando se produjo la traición. El arresto de Moctezuma, orquestado por Hernán Cortés, fue un golpe profundo no solo para el emperador, sino para todo el pueblo azteca. Imagínese al líder que reverenciaban, la encarnación de la voluntad divina, ahora reducido a un rehén dentro de su propio palacio. Este cambio de roles no solo enfureció a los aztecas, sino que encendió una resistencia que ardía en sus corazones. La noche triste llegó como un grito de desesperación y furia. En una noche oscura y caótica, los aztecas contraatacaron a los invasores españoles, infligiendo una derrota que Cortés nunca olvidaría. Sin embargo, el precio era alto. La sangre bañó las calles de Tenochtitlán y el caos se apoderó de la ciudad. ¿Alguna vez has imaginado el terror de una noche donde cada sombra podría ser la de un enemigo, donde el sonido de la batalla resuena como una melodía oscura? Así fue como el imperio empezó a escribir su capítulo más trágico, con el coraje y la desesperación entrelazados. Pero la tragedia no terminó ahí. La resistencia azteca fue abrumadora, pero la determinación española fue implacable. Cortés regresó, ahora con refuerzos, y la ciudad que alguna vez fue símbolo de poder y cultura quedó reducida a ruinas. El fuego consumió templos y casas, mientras el sonido de las lágrimas se mezclaba con las llamas. Cada piedra derribada parecía llevar consigo una historia, un recuerdo, un misterio de la historia que nunca sería reconstruido. Tenochtitlán no era solo una ciudad, era un espíritu, una identidad que estaba siendo borrada. Y en el centro de todo, Moctezuma, el alguna vez glorioso emperador, enfrentó el momento final de su tragedia. Asesinado, suicida o víctima de una conspiración, su muerte sigue envuelta en un enigma de la historia. Su figura, marcada por el sufrimiento, se convirtió en el símbolo de un imperio que se desmoronaba a manos de sus propios miedos y ambiciones extranjeras. Y así, las últimas palabras de Moctezuma, llenas de dolor y tal vez de maldición, se convirtieron en el preludio de algo que resonaría durante siglos: el surgimiento de la legendaria maldición de Moctezuma. Las últimas palabras de Moctezuma están envueltas en un velo de misterio, y tienen un peso que se ha extendido a lo largo de los siglos. Se dice que en el momento de su muerte, el emperador pronunció una maldición dirigida a todos los que habían destruido su tierra. ¿Fueron estas palabras un grito de dolor, una profecía divina o simplemente un eco de la agonía de un líder traicionado? Imagínate en los zapatos de Moctezuma,
de cara al final, con el alma herida por el peso de ver a tu pueblo masacrado y tu ciudad reducida a cenizas. Sus palabras, susurradas o gritadas, se convirtieron en el origen de una leyenda que aún hoy nos intriga. La muerte de Moctezuma es, en sí misma, un enigma de la historia. Algunos relatos dicen que fue asesinado por los españoles, mientras que otros afirman que su propio pueblo lo mató, juzgándolo como un traidor. Todavía hay quienes creen que se quitó la vida, incapaz de soportar el dolor de su derrota. Esta incertidumbre no hace más que aumentar la fascinación que rodea su figura. Cualquiera que haya sido el destino de Moctezuma, una cosa es segura: su muerte marcó el comienzo de una narrativa donde el misterio y la tragedia se entrelazan. La creencia en la venganza de los dioses aztecas se extendió rápidamente después de la caída de Tenochtitlán. Para muchos, los desastres que siguieron, desde epidemias hasta catástrofes naturales, fueron prueba de que la maldición de Moctezuma estaba en marcha. La viruela, traída por los españoles, devastaba a la población indígena, mientras terremotos e inundaciones parecían confirmar que los dioses estaban furiosos. ¿Te imaginas el miedo que esto generó? Era como si cada tragedia fuera un sombrío recordatorio de lo que le habían hecho a la tierra sagrada de los aztecas. Y así, la maldición empezó a tomar forma, no solo como un castigo divino, sino como una metáfora de la destrucción cultural y humana que había ocurrido. Los conquistadores españoles, a su vez, no escaparon a este oscuro destino. Muchos de ellos enfrentaron finales trágicos, lo que alimentó aún más la idea de que Moctezuma había dejado algo más poderoso que su imperio, una maldición que no conocía fronteras de tiempo ni espacio. Y es en este escenario donde emergen los primeros signos concretos de lo que muchos consideran el legado más enigmático del emperador. Las primeras señales de que algo oscuro acechaba alrededor de los invasores comenzaron a surgir poco después de la caída de Tenochtitlán. Epidemias devastadoras, como la viruela, arrasaron el país con una fuerza aterradora. Para los aztecas esto era más que una enfermedad. Fue la ira de los dioses, un castigo que llevó el peso de las últimas palabras de Moctezuma. Y para los españoles, que portaron la enfermedad sin verse afectados en un principio, el misterio de la historia pareció manifestarse como una maldición selectiva. Imagínese vivir en una época en la que la ciencia era insuficiente para explicar las tragedias y todo parecía estar en manos de fuerzas invisibles. Además de las enfermedades, los desastres naturales comenzaron a azotar la región. Terremotos inesperados, inundaciones devastadoras y cambios climáticos inexplicables alimentaron la creencia de que los dioses aztecas estaban vengando su imperio. Incluso los conquistadores más escépticos comenzaron a preguntarse si estaba en juego algo más grande. ¿No sería aterrador pensar que cada paso que se dé en territorio azteca pueda desencadenar un nuevo evento catastrófico? Estos signos fueron vistos como manifestaciones tangibles de la maldición que supuestamente lanzó Moctezuma. La ruina también pareció seguir a los conquistadores españoles hasta sus vidas personales. Muchos de los hombres que participaron en la conquista enfrentaron finales trágicos, marcados por muertes violentas, traiciones y desgracias inexplicables. Hernán Cortés, por ejemplo, quien alguna vez fue celebrado como un héroe, terminó sus días en aislamiento y desprecio. Era como si la maldición no tuviera límites y alcanzara a todos los que llevaban el peso de la destrucción de Tenochtitlán. Esta conexión entre sus tragedias personales y lo ocurrido en la tierra de los aztecas perpetuó la idea de que la maldición era real. Y así, con cada nueva tragedia, el misterio creció, consolidándose como parte inseparable del relato histórico. No es solo el pasado el que se ve afectado, sino también el futuro. Los acontecimientos parecían seguir un patrón, como si se hubiera iniciado un ciclo de dolor y destrucción que nunca podría detenerse. Y es en este clima de miedo y superstición que la atención se centra en los conquistadores españoles y en la forma en que ellos mismos afrontaron las consecuencias de esta supuesta maldición. Para los conquistadores españoles, la gloria alcanzada al conquistar el imperio azteca parecía tener un precio desalentador. Hernán Cortés, el hombre que comandó la destrucción de Tenochtitlán, no terminó sus días como un héroe, sino como un hombre amargado y rechazado. Expulsado del poder que había anhelado, murió solo, consumido por la frustración de ver su fama convertida en olvido.
¿Fue esto solo una consecuencia de sus decisiones políticas, o fue otra señal de que la maldición de Moctezuma había marcado su destino? Y no fue solo Cortés quien enfrentó un destino trágico. Muchos de sus hombres, que participaron en el saqueo y la devastación, también tuvieron finales violentos o sufrientes. Algunos murieron en expediciones desastrosas, otros fueron traicionados por aliados y otros se enfrentaron a muertes misteriosas. Imagina la sensación de mirar constantemente por encima del hombro, temiendo que la maldición te alcance en cualquier momento. Era como si la victoria sobre los aztecas estuviera acompañada de una sombra invisible que nunca los dejaba en paz. Los informes de sucesos extraños durante la ocupación española solo reforzaron esta creencia. Los soldados informaron de sueños inquietantes, visiones de figuras oscuras y presagios que no podían ignorarse. Decían que los templos destruidos parecían hacer eco de lamentos en las noches más tranquilas, y que los objetos robados a los aztecas traían mala suerte a quien los poseía. Estos hechos pasaron a formar parte del misterio de la historia, relatos que han sobrevivido al tiempo y siguen alimentando la fascinación por la figura de Moctezuma y su maldición. Y así los conquistadores, que llegaron como señores de la guerra, terminaron víctimas de sus propias ambiciones. La maldición, real o simbólica, pareció pasar factura a cada uno de ellos, como si la justicia de los dioses aztecas no pudiera evitarse. Sin embargo, para comprender la profundidad de este enigma, es necesario volver a las raíces de las creencias aztecas y las profecías que tanto influyeron en Moctezuma y su pueblo. Las profecías aztecas eran más que simples palabras escritas en piedra o transmitidas oralmente. Eran la base espiritual de un pueblo que veía el mundo como un ciclo eterno de creación y destrucción. Entre estas profecías, una en particular se cernía sobre Moctezuma como una sombra: el regreso de Quetzalcóatl, el dios serpiente emplumada. Dijeron que regresaría de tierras lejanas para reclamar lo que era suyo. Cuando aparecieron Hernán Cortés y sus hombres, Moctezuma no vio invasores mortales, sino señales de que las antiguas palabras se estaban cumpliendo. Imagínese cargar con el peso de decidir entre luchar o someterse a lo que se creía divino. Esta creencia moldeó cada una de las acciones de Moctezuma. En lugar de enfrentarse a los españoles de inmediato, los recibió con obsequios y palabras de respeto, con la esperanza de apaciguar la ira de Quetzalcóatl, si es que realmente era él. Para los aztecas esto tenía sentido. La vida era un equilibrio entre complacer a los dioses y sobrevivir a su ira. Pero los españoles, ajenos a estas creencias, interpretaron la hospitalidad de Moctezuma como una debilidad. Este desajuste de perspectiva selló el destino de Tenochtitlán, mostrando cómo la interpretación de un enigma histórico puede cambiar la vida de millones. Las leyendas y los presagios eran omnipresentes, como si el propio cosmos conspirara para anunciar el fin de una era. Los informes de incendios espontáneos, los relámpagos que caían del cielo sin tormentas e incluso el avistamiento de un cometa eran señales inequívocas de que los dioses estaban disgustados. Moctezuma, guiado por estas interpretaciones, vio su fe convertirse en una prisión. ¿Cómo reaccionarías cuando te dieras cuenta de que tus creencias, en lugar de liberarte, te empujaban hacia la ruina? Este es el dilema al que se enfrentó. Y así, las profecías, que supuestamente guiarían y protegerían al pueblo azteca, terminaron siendo parte de la tragedia que llevó a su destrucción. No solo influyeron en Moctezuma, sino que también moldearon la forma en que los aztecas resistieron o se rindieron a sus conquistadores. Sin embargo, el impacto de estas creencias no se limitó al pasado. Su eco aún resuena en la cultura mexicana, perpetuando el legado de Moctezuma como símbolo de resistencia y misterio. En la cultura mexicana, Moctezuma es mucho más que un personaje histórico. Es una presencia constante, casi mística, que se cierne sobre la identidad del país. Su maldición, o lo que se cree que es, se convirtió en un símbolo de lucha contra la opresión y un amargo recordatorio de los traumas de la conquista. Todavía se cuentan historias sobre Moctezuma y sus augurios como si fuera un fantasma que en realidad nunca se fue. Imagínese crecer escuchando informes de que la caída de un imperio era el precio que se pagaba por desobedecer a los dioses y sus órdenes. Para muchos mexicanos, estas narrativas son como las raíces profundas de un árbol que sustenta su identidad. La oralidad fue la clave para perpetuar este misterio de la historia.
Durante siglos, las leyendas de Moctezuma se transmitieron de generación en generación, adquiriendo nuevos matices con cada narración. Era como si cada abuelo añadiera un toque personal, un detalle que hacía que la maldición fuera aún más vívida. En el centro de estas historias hay un dolor colectivo que trasciende el tiempo, la sensación de pérdida, traición y una promesa incumplida. ¿Cómo explicar la complejidad de sentimientos que se mezclan con la admiración por Moctezuma y el enojo por lo que simboliza? Además de las historias orales, la maldición ha llegado al arte, la literatura e incluso el cine. Las películas, los libros y las pinturas a menudo exploran el enigma de la historia que rodea a Moctezuma y la destrucción de su imperio. Se le retrata como un hombre atrapado entre dos mundos, cargando con una culpa que quizás ni siquiera era la suya. Estas representaciones no son solo entretenimiento, funcionan como un espejo del alma mexicana, que aún busca comprender y reconciliar su pasado. ¿Te imaginas cómo sería llevar una historia tan rica y trágica como parte de tu identidad cultural? Y así, Moctezuma sigue vivo en la memoria colectiva, no solo como emperador, sino como una figura que encarna lo que significa perderlo todo y aún así dejar una huella imborrable. Su maldición, real o metafórica, es un recordatorio de que el pasado nunca desaparece por completo. Pero, ¿cómo moldeó esta herencia histórica las relaciones entre México y España? Este es el siguiente capítulo de un enigma que sigue fascinando al mundo. La maldición de Moctezuma no es solo un eco del pasado, continúa moldeando la forma en que México ve su propio lugar en el mundo. Las heridas que dejó la conquista española aún se notan en las relaciones entre México y España. Hay una especie de tensión invisible, como si la maldición hubiera creado una barrera cultural que nunca ha sido superada del todo. Los mexicanos llevan consigo el recuerdo de un imperio destruido, mientras que los españoles a menudo evitan afrontar esa parte de su historia. ¿No sería curioso cómo un acontecimiento tan lejano todavía puede influir en los sentimientos de dos naciones? En México, Moctezuma se ha convertido en un símbolo complejo. Representa tanto la gloria de un gran pasado como la tragedia de su caída. Esta dualidad se refleja en movimientos culturales y políticos que buscan reafirmar la identidad mexicana, a menudo en oposición a influencias externas. No es raro ver a artistas, escritores e incluso activistas inspirarse en la figura de Moctezuma para hablar de resistencia y resiliencia. Su historia no es solo una curiosidad histórica, es una poderosa herramienta para cuestionar el presente e imaginar el futuro. En la literatura, el cine y la música, la maldición de Moctezuma aparece como tema recurrente. Libros históricos, como los escritos por Octavio Paz, exploran la complejidad de este legado. Las películas dramatizan los momentos finales de Tenochtitlán, mientras que las canciones populares evocan el espíritu del emperador. Incluso el turismo en México refleja esta herencia. Visitantes de todo el mundo llegan para escuchar las leyendas y tocar los restos de una civilización que aún fascina. ¿No es sorprendente cómo una historia de hace siglos sigue atrayendo tanta atención? Y mientras el mundo mira a Moctezuma con una mezcla de fascinación y misterio, los mexicanos siguen reinterpretando su figura. No es solo un personaje del pasado, es un elemento vivo de la cultura contemporánea. Pero para entender cómo esta maldición encaja en una perspectiva más amplia, es necesario considerar los avances de la ciencia y cómo intenta descubrir los secretos que el mito y la superstición han guardado durante tanto tiempo. La ciencia moderna lleva siglos intentando descifrar los acontecimientos que rodearon la caída del imperio azteca y la maldición atribuida a Moctezuma. Epidemias como la viruela, por ejemplo, fueron responsables de devastar a la población indígena, pero los aztecas vieron estas tragedias como manifestaciones de la ira divina. Hoy entendemos que las enfermedades fueron traídas por los conquistadores, quienes eran portadores asintomáticos. Aún así, la ciencia todavía no puede explicar el impacto psicológico de esta creencia colectiva en la maldición. ¿Cómo explicarías algo tan arraigado en la imaginación, que trasciende los hechos y se convierte en un misterio de la historia? Los desastres naturales ocurridos tras la caída de Tenochtitlán, como terremotos e inundaciones, también obtuvieron explicaciones científicas. Estos acontecimientos, atribuidos por los aztecas a la furia de los dioses, ahora se consideran parte de la geología activa de la región. Sin embargo,
Para quienes vivieron en aquella época, no había lugar para las coincidencias. Imagínese vivir en un mundo donde la ciencia no existía tal como la conocemos hoy y todo se interpretaba como una señal divina. Incluso con toda la racionalidad moderna, sigue siendo difícil ignorar el poder que tienen estos informes para perpetuar el enigma de la historia. Otro punto intrigante es cómo la maldición afectó a los propios españoles. Científicos e historiadores debaten si las muertes y tragedias que enfrentaron muchos conquistadores fueron resultado de enfermedades tropicales, envenenamientos o, quizás, el peso psicológico de haber destruido un imperio. Es curioso cómo la mente humana puede transformar la culpa en castigo y las coincidencias en destino. ¿Es la maldición de Moctezuma un ejemplo extremo de cómo las creencias pueden moldear la realidad? Finalmente, la ciencia también analiza el impacto cultural de la maldición. El legado de Moctezuma sigue vivo porque su mito resuena con algo profundo en la psique humana, la búsqueda de explicaciones para lo inexplicable. No importa cuántas teorías racionales se presenten, la fascinación por lo sobrenatural persiste. Y mientras intentamos desentrañar estos enigmas, surge la pregunta: ¿qué pasó con los descendientes de Moctezuma? ¿Quiénes heredaron su sangre y, tal vez, el peso de su historia? Tras la caída de Tenochtitlán, la sangre de Moctezuma no desapareció con la destrucción de su imperio. Sus descendientes, aunque dispersos y a menudo marginados, llevan un legado que mezcla orgullo y tragedia. Muchos de ellos vivieron a la sombra de la conquista, intentando adaptarse a un mundo dominado por una cultura extranjera. Imagínense llevar un apellido tan poderoso y, al mismo tiempo, tan asociado al dolor y la ruina. Para los descendientes de Moctezuma, el linaje no era solo un privilegio, sino también una carga que los ligaba directamente al misterio de la historia de su tierra. Algunos de sus descendientes afirman haber mantenido viva la herencia azteca, incluso si eso significó vivir entre dos culturas. Heredaron historias, tradiciones y una identidad que los distingue. Sin embargo, también enfrentaron desafíos. Durante la colonización, estar asociado con Moctezuma significaba atraer miradas sospechosas y, en algunos casos, represalias. Creían también que estaban bajo el peso de la maldición o la veían como una fuerza que los conectaba con un gran pasado. Hoy en día, existen sorprendentes afirmaciones de parentesco con Moctezuma en varias partes del mundo. Algunas familias mexicanas afirman ser los últimos herederos del emperador, mientras que en España, los descendientes de los conquistadores también afirman tener vínculos con él, fruto de alianzas y mezclas culturales. Estos informes, muchas veces difíciles de verificar, muestran cómo el nombre de Moctezuma sigue vivo en el imaginario colectivo. ¿No sería fascinante descubrir que la misma historia que unió y dividió culturas continúa conectando a personas en lugares tan distantes? Y aunque muchos de estos descendientes prefieren vivir fuera del foco de atención, sus historias revelan una conexión inquebrantable con el pasado. La sangre de Moctezuma corre por sus venas, recordándonos que la historia nunca se olvida del todo. Pero, ¿resuenan estas historias de herencia y legado con otras maldiciones históricas? El mundo está lleno de narrativas que, como la de Moctezuma, mezclan poder, tragedia y misterio. Exploremos algunas de estas maldiciones y sus conexiones con el enigma de la historia. La maldición de Moctezuma no es un caso aislado. El mundo está lleno de historias similares, donde las tragedias parecen perseguir a quienes se atreven a desafiar los límites de lo sagrado o alterar lo prohibido. Uno de los ejemplos más famosos es la maldición de Tutankamón, el joven faraón egipcio cuya tumba, cuando fue descubierta en 1922, trajo muerte y desgracia a muchos de los que participaron en la expedición. ¿Coincidencia? Tal vez. Pero los inexplicables acontecimientos que rodearon el descubrimiento se han convertido en un misterio de la historia tan intrigante como la propia tumba. Otro ejemplo notorio es el trágico destino de los Románov, la familia imperial rusa que encontró su fin durante la Revolución de 1917. Se dice que la dinastía estuvo marcada por una maldición desde la época de sus primeros gobernantes. Incluso en su caída, siguen circulando rumores de misterios y conspiraciones. Al igual que en el caso de Moctezuma, la historia de los Románov nos hace preguntarnos, ¿fue el destino inevitable o simplemente el peso de un pasado que se niega a ser olvidado?
El hundimiento del Titanic también se cita a menudo como un ejemplo moderno de maldición. Construido con la promesa de ser insumergible, el barco encontró su fin en su primer viaje. Algunos creen que los objetos históricos a bordo, como una momia egipcia, traían mala suerte. Aunque la ciencia explica el hundimiento como resultado de un error humano y condiciones naturales, el misterio que rodea al Titanic sigue cautivando a generaciones. Es curioso cómo estos hechos despiertan la misma fascinación que la maldición de Moctezuma, una mezcla de tragedia y enigma que desafía nuestra lógica. Y así, el mundo continúa contando estas historias que trascienden fronteras y culturas. Cada uno de ellos, como el de Moctezuma, nos recuerda que el misterio y lo sobrenatural siguen siendo parte intrínseca de la condición humana. Pero lo que distingue a la maldición de Moctezuma de todas las demás es la delgada línea entre mito y realidad. Después de todo, es lo que nos lleva a preguntarnos, ¿es todo esto una coincidencia o evidencia de algo más grande? A medida que avanzamos en la historia de Moctezuma, llega un momento en que la línea entre la realidad y la superstición comienza a desdibujarse. La maldición, atribuida al emperador, es uno de los mayores enigmas de la historia. Muchos creen que, al pronunciar sus últimas palabras, Moctezuma habría desatado sobre los conquistadores una fuerza sobrenatural capaz de vengar la destrucción de su imperio. ¿Pero es esto realmente posible? ¿O fue la maldición de Moctezuma solo una forma de explicar los acontecimientos catastróficos que siguieron a la caída de Tenochtitlán? Por un lado, tenemos defensores de la idea de que la maldición es real. Señalan las enfermedades que devastaron a la población azteca, las tragedias que sufrieron los conquistadores españoles y los desastres naturales que afectaron a la región después de la conquista. Es fácil entender por qué tanta gente cree que la maldición fue una respuesta divina, una forma de los dioses de castigar a los invasores. Pero, por otro lado, tenemos a los escépticos, que sostienen que las tragedias pueden explicarse por causas naturales, como la viruela y las dificultades que afrontaron los españoles en la nueva tierra. Sin embargo, la verdad parece estar en el equilibrio entre estos dos puntos de vista. El enigma de la historia nos enseña que no todo se puede explicar con la lógica o la fe. A veces, la realidad y la superstición están tan profundamente entrelazadas que se vuelven inseparables. Si consideramos el contexto cultural y religioso de los aztecas, es fácil ver cómo una simple tragedia podría haber sido vista como la manifestación de una maldición. Y al mismo tiempo, no podemos negar que la destrucción de todo un imperio y sus consecuencias no pueden tratarse como meras coincidencias. Entonces, la gran pregunta sigue siendo, ¿fue la maldición de Moctezuma una realidad histórica o fue solo una construcción colectiva para explicar lo que parecía inexplicable? El misterio sigue fascinándonos y la búsqueda de respuestas revela más sobre nosotros que los propios acontecimientos. Después de todo, como seres humanos, siempre buscamos algo más grande, algo más allá de lo que nuestros ojos pueden ver. La línea entre el mito y la historia, entre lo real y lo imaginario, sigue siendo uno de los mayores enigmas de la historia de la humanidad. El legado de Moctezuma es complejo y multifacético e involucra tanto el brillo del imperio azteca como las tragedias que marcaron su caída. ¿Pero qué podemos aprender de la historia de la maldición que se le atribuye? Quizás la lección más importante es que la historia nunca se trata solo de hechos. Cada evento, cada elección, lleva consigo un simbolismo, una narrativa más amplia que se refleja en las generaciones posteriores. La maldición de Moctezuma, ya sea real o mito, es un recordatorio de que las acciones de un líder, de una cultura, pueden repercutir durante siglos, moldeando los destinos de muchos. Moctezuma, si bien representa la cúspide de un imperio poderoso, también simboliza la fragilidad humana frente a las fuerzas del destino y la historia. Su muerte, envuelta en un velo de misterio, y las consecuencias de su caída siguen fascinando, porque, en muchos sentidos, es un reflejo de nuestra propia lucha con lo desconocido. En un mundo donde las certezas parecen disiparse rápidamente, figuras como Moctezuma nos enseñan que, por mucho que intentemos controlar el futuro, siempre hay fuerzas mayores en juego. El mito de la maldición, entonces, no es solo una historia antigua, es una forma de conectar el pasado con el presente,
Lleva el peso de una cultura que fue destruida, pero también la resiliencia de un pueblo que, incluso frente a la adversidad, encontró formas de mantenerse vivo en la memoria colectiva. El enigma de la historia de Moctezuma seguirá inspirando a quienes buscan comprender cómo el pasado todavía nos moldea y cómo nuestras propias acciones pueden dejar profundas marcas en el futuro. Y, en última instancia, la maldición de Moctezuma sigue siendo una de las lecciones más poderosas de la historia de la humanidad. Nos desafía a reflexionar sobre lo que realmente significan el poder, la destrucción y el legado. Cada una de estas fuerzas, cuando se examina de cerca, revela lo que es universal en la experiencia humana. Moctezuma, por lo tanto, no es solo una figura histórica, sino un icono eterno que nos conecta con nuestra propia comprensión de lo que es verdaderamente eterno y lo que finalmente se pierde. Con solo $1 mexicano, puedes hacer la diferencia. Tu donación es crucial para que podamos seguir desentrañando los misterios de la historia y trayendo contenido único para ti. Cada contribución, por pequeña que sea, nos ayuda a mantener el canal activo y a explorar aún más secretos del pasado. Dona lo que sientas en el corazón. El enlace está en el primer comentario fijado. Juntos, podemos preservar el pasado e inspirar el futuro.